visto que el sol es el que les ayuda mucho, pues le han dicho es Dios Sol, el Inti Sol. Otras personas han creído que el río, que el mar también. En fin, cualquier cosa la ha hecho divino. Un cerro también es Apu, bueno, también. Y los hombres en cierta forma han querido pasar esta vida y entrar a otra vida mejor. Y por eso siempre han tenido ese deseo de proyectarse. Nosotros también, hermanos, en este tiempo, a pesar de los adelantos del progreso cultural, tenemos esta necesidad de atender el aspecto espiritual. Y quisiéramos, como San Francisco dijo, quiero, hermanos, llevarlos al cielo a todos ustedes. Que mensajes franciscanos les sirva a ustedes. Por eso, el camino para llevar al cielo es Cristo, es la religión, la fe en Dios. Tal vez yo podría decir que si tú conoces a Dios mediante un aspecto distinto, y tú crees y estás en esa convicción que podría ser error, pero estás en eso, bueno, es tu manera y eso te va a salvar porque tú eres, pues, tu conciencia te dice si no has conocido algo más. Pero si conoces la verdad y la verdad se ha difundido por todo el mundo, debes seguir la verdad. Los antiguos peruanos adorábamos al Inti Sol. Ahora hacemos teatro, celebraciones del Inti Raymi, etcétera, cosas, pero ya no estamos convencidos de esta adoración al sol, aunque hay el templo del sol, todas las cosas todavía existen, pero ya terminó eso. Ya hemos descubierto que Dios es otra cosa, es el Ser Supremo. Y eso está en la Biblia. Hermanos, yo les aconsejo y les pido que todos ustedes tengan la Biblia. Tengan y lean la Biblia, difundan la Biblia, porque ahí está el mensaje de Dios. Hemos hablado ya, indicando el panorama de la Biblia, que son 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo y 27 en el Nuevo Testamento desde la venida de Cristo hasta el año 100 aproximadamente. Entonces es la Biblia el panorama. Y en el Antiguo Testamento hemos de irnos viendo qué contiene. Hemos analizado y terminado estos días el libro del Génesis. Ahora nos toca ver el libro del Éxodo. Después veremos el Levítico, Números, Deuteronomio, etc. Pero conviene que ustedes tengan su Biblia y de ahí vayan siguiéndola. Por una parte con el índice, donde está también. Luego la introducción a cada libro, lo que dice, se trata de esto. Luego el esquema de cada libro, o sea, las partes que tiene todo. Y finalmente el contenido y las enseñanzas. En el Génesis, recordando, teníamos las enseñanzas. En 50 capítulos se ha enseñado muchas verdades, desde la creación del mundo, la presencia de Dios, la intervención de Dios, la creación del hombre, hombre y mujer. Luego, la ley del trabajo, comerás el pan con el sudor de tu frente. Luego nos ha enseñado que cuando hay pecado, Dios está presente y Dios salva, pero exige también. En tiempo de Noé salvó a 8 personas, los demás perecieron. En tiempo de Lot y Abraham salvó a 4 personas, los demás perecieron. Pero él podía perdonar si pedían perdón,
si se volvían, se convertían a Dios. Esa es la enseñanza. En Abraham se dice que Dios permite que aunque sea con 10 personas buenas que clamen a Dios, perdona toda la comunidad. Esta es un poco la idea. Y entonces así sigue todo el ejemplo. Y desde el capítulo 37 al 50 también se nos enseña toda una historia preciosa. Yo les recomiendo que la lean, la historia de José. Varias enseñanzas ahí, como a veces nosotros preferimos a un hijo, a una persona, pero generamos el odio o la envidia de otros y efectivamente quisieron matarlo a su hermano por envidia, ¿no? Y bueno, intervención de uno u otro, etcétera, lo venden, pero Dios convierte ese pecado en obra buena y después José le sirve a sus hermanos y a su padre. Y bueno, toda una historia interesante. Lean ustedes, hermanos, eso ya hemos visto ya, y lean, y hay libros que se nos exponen. Ahora el Éxodo es otro libro, ya es la historia, el sentido es que dice en la primera parte, dice, ¿no? Entró, dice, a gobernar en Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conocía nada de la historia de José y todo lo que había hecho José en beneficio del pueblo de egipcio. Y empezó a oprimir al pueblo hebreo, al pueblo judío que estaba ahí. Y entonces viene toda una trayectoria, un proceso, ¿no? ¿Qué hace entonces Dios y cómo se comunica, se proyecta? Por una parte vemos que en este libro, en el Éxodo, son 40 capítulos también, y tiene una finalidad. Cuenta cómo Dios cumple lo que promete. Dios le prometió a Abraham y está cumpliéndole lo que le había prometido. Efectivamente también nosotros hemos prometido a Dios, en nuestro bautismo hemos prometido a Dios cumplir su santa ley, etc. Pero no siempre cumplimos. El pueblo judío también vemos muchas veces no cumplía y Dios le llamaba la atención. El pueblo se arrepentía y Dios le perdonaba. Es un poco el camino. Le dice primeramente a Abraham, ¿no? Cuenta cómo Dios cumplió lo que prometió. Todavía en el libro del Génesis, capítulo 15, le dice, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña, Egipto, efectivamente. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Entonces, efectivamente, así aproximadamente vemos, ¿no? Entonces los oprimen, pero Dios los salva. Relata también los acontecimientos, como Dios los libra. Dios, la enseñanza es que ante una opresión hacia cualquier persona, clamando a Dios, Dios escucha. Cuando Ismael llora en el desierto, cuando el pueblo trabaja sufriendo, explotado por los egipcios, Dios manda a Moisés y lo salva. Si tú sufres, hermano, clama a tu Dios y Dios te va a escuchar. Es la enseñanza que se pone en este texto de la Biblia. Después hay una alianza, dice Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob y también con Moisés, ¿ya? Y nosotros tenemos nuestra alianza en el bautismo. Dios nos invita y vamos al bautismo. El sacerdote nos dice, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y contestamos como nuestros padres, padrinos, o nosotros mismos, es que somos mayores, pido ser bautizado, pido ingresar al pueblo de Dios, quiero integrarme y para así también llegar a la gloria mediante esta alianza. Y ingresamos mediante el bautismo, mediante el agua, diríamos,
en el signo bautismal. Pero hemos de cumplir. Y no siempre cumplimos. Pero si no cumplimos, pidamos al Señor perdón y el Señor nos va a perdonar, como aparece siempre. Luego viene aquí un caso especial, la liberación de Egipto. Dios libera al pueblo de Egipto, pero también a nosotros Dios nos libera del pecado. Y nosotros podemos tal vez tener sufrimientos, tener momentos difíciles, pero Dios está siempre a nuestro lado. Y si clamamos a Él en cualquier momento, Él nos atiende. Luego hemos de ver también que en el desierto los judíos sufren, protestan y Dios les escucha efectivamente. Dios los escucha y le dice a Moisés, bueno, haz esto, aquello. Efectivamente, Dios ante la protesta, la necesidad del pueblo, Dios les manda, por una parte, codornices para que coman carne, porque en el desierto no había. Les manda también el pan, no tenían trigo, no había esto, pero Dios les manda el maná del cielo. Entonces les atiende. Finalmente no tienen agua porque es un desierto ahí. Dios les saca también agua de una roca, aunque sea, y Dios les da. Dios nos da también, Dios nos atiende. Y por eso, hermanos, aunque hayas pecado, aunque te hayas hundido en cualquier pecado, Dios te va a salvar si clamas a Él. Entonces así también. Pero el pueblo clama mediante Moisés. Dios les manda víboras para recordarles que estaban ofendiéndole. Y ellos claman y le dicen a Moisés, Moisés, clama al Señor que nos libre de estas víboras, de estas serpientes. Moisés clama, habla y Dios le ordena. Pero Dios obra siempre a través de. Dios se vale de una persona, de otra, y siempre, no directamente, sino a través de. Entonces nos dice Jesús, cuando cura a los leprosos, dice, vayan y preséntense al sacerdote y den allí la ofrenda establecida. Y siempre hay ese camino. Dios se vale de Moisés, Dios se vale de los jueces, de los reyes, de los profetas y de los apóstoles. Jesús viene y se hace hombre también para que interceda ante el Padre para que nos perdone. Esta es la enseñanza. Luego, la infidelidad de nosotros corresponde a la fidelidad de Dios. Dios siempre nos acompaña y aunque nos esclavice un tiempo, Dios nos libera después. Ahora existe, ¿cómo es ahora? Existe este proceso, el pecado y el perdón. A veces estamos oprimidos por el pecado, entonces clamemos a Dios. Dios nos va a atender. Y si hemos pecado, y si es que estamos alejados, perdidos, también hemos de ser, como pueblo, hemos de ir caminando. Por eso nosotros como cristianos vivamos como pueblo. El pueblo judío viaja como pueblo. Niños, jóvenes, ancianos, todos caían al paso que iban. Los niños corrían, pero no podían, los jóvenes no podían avanzar mucho, sino hasta esperando a los ancianos viejos. Y así también en nuestra vida vivamos unidos, mediante nuestra parroquia, mediante la unión de la iglesia. Les aconsejo, hermanos, que lean esta introducción en la Biblia de Latinoamérica. Hay una pequeña introducción, pero también esas enseñanzas que les estoy aclarando. Léanlo, pero mediante el esquema para ver qué cosa nos manda Dios. Iremos explicando algo más estos días sobre el esquema, el contenido de este libro del Éxodo, que significa salida de Egipto para la liberación
entrar a la patria celestial. Nuestra salida de esta tierra para la entrada a la patria celestial. Cuando morimos, vamos a esta patria. Y así sea, hermanos, entendámosla y ojalá que les pueda servir y seguiremos comentando. Paz y bien.